Continuando con la segunda parte de la clase respecto a prácticas antisindicales y prácticas desleales, me corresponde a mí, Tomás Arena, hacer los comentarios respecto a las prácticas desleales que encontramos en nuestra legislación. Ya con la reforma, con la ley 20.940, se reserva el término de prácticas desleales para aquellas conductas que atenten en contra de la libertad sindical en un contexto de negociación colectiva. En consecuencia, se trata de conductas lesivas de los derechos a negociar colectivamente y a la huelga. Las prácticas desleales en la negociación colectiva podrán ser realizadas tanto por el empleador, el trabajador y las organizaciones sindicales y la empresa principal, como vamos a ir revisando media la clase. Vamos revisando cada una de ellas. ¿Cuáles son las prácticas desleales que comete el empleador? El artículo 403 establece a vía ejemplar que serán consideradas prácticas desleales del empleador las siguientes acciones que entorpecen la negociación colectiva y sus procedimientos. En primer lugar, encontramos la ejecución durante el proceso de negociación colectiva de acciones que impliquen una vulneración al principio de buena fe que afecte el normal desarrollo de la misma negociación. Se trata de una violación al principio de buena fe contractual contemplado en el artículo 203 del mismo Código del Trabajo. En segundo lugar, también encontramos la negativa a recibir a la comisión negociadora del o los sindicatos negociantes o a negociar con ellos en los plazos y condiciones que establece el libro cuarto. Estas conductas configuran por el mero hecho que el empleador se niega a recibir a la comisión negociadora sindical o a negociar conforme al procedimiento reglado y forzoso. En tercer lugar, nos encontramos con el incumplimiento de la obligación de suministrar la información periódica para las grandes empresas y las micro, pequeñas y medianas empresas. Específicamente para la negociación colectiva y por cargo o funciones de los trabajadores en las grandes y medianas empresas, tanto en la oportunidad como en la autenticidad de la información entregada. Así también encontramos dentro de una de las prácticas desleales del empleador el reemplazo de los trabajadores que hubieran hecho efectiva la huelga dentro del procedimiento reglado y forzoso de la negociación colectiva. El cumplimiento de la prohibición de reemplazo de los trabajadores en huelga se garantiza con esta conducta que sanciona como práctica desleal grave la sustitución de huelguistas por parte del empleador. Esto claramente al margen de las adecuaciones necesarias que le autoriza realizar a través de, como señala el Código del Trabajo. Ahora bien, la dirección del trabajo en un ordinario, el número 441/7, del 25 de enero del 2017 ha señalado que debe entenderse por adecuaciones necesarias. Y la Dirección del Trabajo nos señala que debe entenderse como adecuaciones o ajustes organizativos que el empleador puede razonablemente realizar sobre los medios personales y materiales con que cuenta la empresa, con la finalidad exclusiva de asegurar el cumplimiento de las funciones que los trabajadores no huelguistas han pactado en sus contratos individuales, debiendo en todo caso ser medidas a tal punto necesarias que sin ellas tales dependientes no podrían desarrollar las actividades convenidas en los contratos de trabajo. ¿Qué otra práctica desleal encontramos? El cambio de establecimiento en que deben prestarse los servicios de los trabajadores no involucrados en la huelga para reemplazar a los trabajadores que participen en ella. El empleador, en el ejercicio de sus facultades legales, podrá convenir con los trabajadores que no estén en huelga el cambio de sitio y recinto en que deben prestar sus servicios con un límite. El nuevo lugar de trabajo deberá estar ubicado dentro del mismo establecimiento. De otro modo, el empleador incurre en práctica desleal. Otra causal que podemos encontrar es ofrecer, otorgar o convenir individualmente aumentos de remuneraciones o beneficios a los trabajadores sindicalizados durante el periodo en que se desarrolla la negociación colectiva de un sindicato. Los trabajadores involucrados en la negociación colectiva podrán acordar aumentos en sus remuneraciones y beneficios exclusivamente a través de la organización sindical a la que se encuentran afiliados mientras se desarrolla este proceso. De este modo, el empleador configura la práctica desleal por el mero hecho de ofrecer, otorgar o convenir tales mejoras en forma individual con los trabajadores indicados. Por último, la última causal que puedo mencionar es el ejercicio de fuerza física en las cosas o física o moral en las personas durante la negociación colectiva. El empleador no puede utilizar la fuerza física, violencia o moral, intimidación, durante la negociación colectiva. Estas son las prácticas desleales del empleador. Ahora revisemos lo que constituye las prácticas desleales del empleador, los trabajadores o las organizaciones sindicales.
El artículo 404 prevé que serán consideradas prácticas desleales del empleador, perdón, del trabajador, de las organizaciones sindicales o de estos y del empleador, había ejemplar las siguientes acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus procedimientos. Primero, tenemos la ejecución durante el proceso de negociación colectiva de acciones que impliquen una vulneración al principio de buena fe que afecte el normal desarrollo de la misma. En este caso, la lesión del principio de buena fe podría provenir de los trabajadores o sus organizaciones sindicales. En segundo caso, encontramos el acuerdo para la ejecución de prácticas atentatorias contra la negociación colectiva y sus procedimientos, o los que presionen física o moralmente al empleador para inducirlo a ejecutar tales actos. Se trata de la sanción de actos de injerencia del empleador realizados en virtud de acuerdos ilegítimos o bajo presión física o moral destinados a afectar el derecho a la negociación colectiva. En tercer caso, nos encontramos con la divulgación a terceros ajenos a la negociación colectiva de los documentos o la información recibida del empleador y que tengan el carácter de confidencial o reservado. La entrega de documentación e información por el empleador a los trabajadores le impone a estos últimos la prohibición de divulgación a terceros ajenos al proceso de negociación colectiva, siempre y cuando se trate de documentación e información confidencial o reservada. Esto es, los representantes de los trabajadores deben observar sigilo profesional respecto de tal documentación e información, so pena de incurrir en prácticas desleales. Otra de las prácticas desleales que puedo mencionar es el incumplimiento del deber de proveer el o los equipos de emergencia que fueron concordados por las partes o dispuestos por la autoridad competente según corresponda. Esta práctica desleal tiene por objeto asegurar que los trabajadores provean los equipos de emergencia al empleador a fin de evitarle perjuicios o daños adicionales a sus bienes o instalaciones durante la huelga, o bien la afectación de derechos de terceros. Otra práctica desleal que puedo mencionar es el ejercicio de la fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas durante la negociación colectiva. Esta conducta es exigible a los trabajadores y sus organizaciones. Por última práctica desleal que vamos a mencionar respecto de este tipo particular de prácticas desleales es impedir durante la huelga, por medio de la fuerza, el ingreso a la empresa del personal directivo o de trabajadores no involucrados en la huelga. Esta práctica desleal prohíbe el piquete de huelga, que impide por medio de la violencia o la intimidación que los trabajadores que no están en la huelga puedan prestar sus servicios personales. Y por último, la tercera práctica desleal que contempla nuestro legislador como sujeto activo de la práctica desleal, encontramos a la empresa principal. El artículo 405 establece que constituye práctica desleal de la empresa principal la contratación directa o indirecta de los trabajadores en huelga de una empresa contratista o subcontratista o parte de ella. Lo anterior, porque el artículo 306 establece como regla que la huelga hecha efectiva por una empresa contratista o subcontratista no afectará las facultades de administración de la empresa principal, lo que podrá ejecutar directamente o a través de un tercero la provisión de la obra o el servicio subcontratado que haya dejado de prestar en caso de huelga. En consecuencia, el límite que el legislador fija las facultades de administración de la empresa principal en caso de huelga de una empresa contratista o subcontratista es que ésta no podrá contratar directamente o indirectamente a los trabajadores en huelga de su contratista o subcontratista. Revisada ya cuáles son los sujetos activos en torno a lo que se constituyen las prácticas desleales, vamos a revisar ahora cuáles son las consecuencias que acarrean estas prácticas. Y aquí podemos distinguir dos consecuencias: los efectos reparatorios y los efectos sancionatorios. Las prácticas desleales podrán acarrear consecuencias jurídicas, laborales y penales. El artículo 406 establece que las conductas sancionadas como prácticas desleales que configuran faltas, simples delitos o crímenes podrán además ser constitutivas de responsabilidad penal para el infractor. La regla general será que la práctica desleal solo produzca efectos de carácter laboral. Tales efectos serán de dos tipos, como les mencioné, reparatorios o sancionatorios. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. Primero, los efectos, los efectos reparatorios. En términos generales, las medidas reparatorias podrán ser adoptadas por el juez laboral conforme el procedimiento de tutela laboral, con el fin de suspender los efectos del acto impugnado y la reparación de las consecuencias derivadas de la lesión de la libertad sindical. En el caso del reemplazo de los huelguistas, el artículo 345 establece que la Inspección del Trabajo podrá requerir al empleador el retiro inmediato de los reemplazantes. Si el empleador se niega a ello,
la inspección del trabajo deberá denunciarlo al juez laboral por haber cometido una práctica antisindical grave. El juez, revisando los antecedentes de la denuncia, deberá ordenar el retiro inmediato de los reemplazantes en su primera resolución bajo apercibimiento de multa. Del mismo modo, el artículo 400 establece una regla especial que permite al juez laboral disponer, como medida de reparación, una indemnización del daño causado a los afectados por la infracción a la prohibición de reemplazo trabajador en huelga. Así también encontramos los efectos sancionatorios. Al igual que las prácticas antisindicales, el artículo 406 establece un régimen de multa según el tamaño de la empresa. En el caso de las microempresas, serán las 5 a 25 UTM, hay un error en la diapositiva, y eso se considera microempresas, las empresas que van desde 1 a 9 trabajadores. También distinción respecto a la pequeña empresa, de 10 a 50 UTM, son pequeñas empresas, trabajadores entre 10, empresas con 10 a 45 trabajadores. En el caso de la mediana empresa, la sanción ahí mencionada, y mediana empresa se considera aquella que cuenta con 50 a 199 trabajadores. Y por último, en el caso de la gran empresa, empresas que cuentan con 200 o más trabajadores. Según el artículo 406, la determinación de la cuantía de la multa dentro del rango respectivo será fijada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y el número de trabajadores involucrados o afiliados a la organización sindical. Así también el artículo 406, inciso tercero, establece un régimen distinto de multas tratándose de las siguientes prácticas desleales. En el caso del reemplazo de trabajadores en huelga por el empleador, y en el caso de los incumplimientos del deber de proveer equipos de emergencia por parte de los trabajadores o las organizaciones sindicales. Para ambas prácticas desleales, la multa se aplica por cada trabajador involucrado de acuerdo a las siguientes reglas. En el caso de la micro y pequeña empresa, de 1 a 10 UTM va la multa. En el caso de la mediana empresa, la multa va de 5 a 50 UTM. Y en el caso de la gran empresa, esa multa iría de 10 a 100 UTM. En caso de reincidencia en la mediana y grande empresa, las multas podrán ser duplicadas y triplicadas, conforme lo dispone el artículo 506 del Código del Trabajo. Las multas serán a beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En cuanto a las medidas de publicidad como sanción a los responsables de las prácticas desleales, el artículo 407 le impone a la Dirección del Trabajo las siguientes obligaciones. Primero, llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas desleales en la organización colectiva. Y segundo, publicar semestralmente la nómina de las empresas y organizaciones sindicales infractoras que hayan sido condenadas. Para estos efectos, el juez laboral deberá enviar a la Dirección del Trabajo copia de los fallos condenatorios por prácticas desleales. Y eso es cuanto lo que les puedo mencionar respecto a prácticas desleales. Espero que haya sido de su agrado.